sol de la mañana. El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Sol 106.5. Sí. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gusto de saludarlos, tanto tiempo que no hablábamos, espero que estén muy bien. Está muy perdido usted, don Pedro. Sí, ahí nos tocó un viaje primero y después algunos desencuentros telefónicos, pero acá estoy firme. ¿Vacaciones de verano, don Pedro? Sí, bueno, merecidos. Trato de tomar una por estación. Ok, bien. Adelante, don Pedro, ¿qué novedades tenemos? Bueno, tres cosas para compartir. Una, la versión de que en realidad en Estados Unidos nos queda claro ahora que tenemos dos presidentes, no uno. Hay un presidente que es el que se comunica con el país leyendo discursos. Se le prepara un libreto, se arma el discurso y entonces el presidente lo lee y parece un señor que es un estadista, moderado, buscador de unidad, un señor que encuentra, vamos a decir, agradable sorpresa de parte de los oyentes. Pasa un rato, va a un acto público, no hay teleprompter o si lo hay decide ignorarlo, empieza a improvisar y ahí aparece la otra versión del presidente Trump, agresivo innecesariamente, insultando, dividiendo, diciendo cosas que no son ciertas o diciendo la mitad de una verdad y guardando la parte que le puede perjudicar a él, y eso es algo que ha llevado incluso a gente como el ex director de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, a cuestionar si este es un ser humano que tenga las condiciones apropiadas para la presidencia. Así que ese es un territorio en el que ya se han metido incluso hasta psiquiatras en el potaje, para que vea cómo sopla el viento. Después, otra cosa muy importante es esta denuncia que ha hecho la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que apuntó contra Nicolás Maduro y contra Diosdado Cabello. Como ustedes saben, dijo que Odebrecht le puso $100 millones en una cuenta a una empresa que es de primos de Diosdado Cabello, y por otro lado contó que las bolsas que se utilizan para distribuir ayuda del gobierno a algunas familias son hechas en una fábrica que es propiedad de la familia Nicolás Maduro. Y dice ella que tiene una cantidad de pruebas que las va a compartir con varios gobiernos, una trama de corrupción gigantesca. Entonces, por supuesto hay que poner en perspectiva, también hay dos versiones de la fiscal Luisa Ortega. Ahora es una señora que defiende los derechos, hace unos años atacaba esos mismos derechos y ella fue la gran responsable de implementar que Leopoldo López terminara preso. Y en lo de Odebrecht ya le podría bajar un poquito, para que no le perjudique mucho, porque si Odebrecht está hablando de soborno de 40 y pico millones de dólares en Venezuela, no le podía poner 100 millones a una persona en una cuenta. Eso es posible. Ahora, por otro lado, los negocios de Odebrecht, que le pongan 10, ella le baja un poquito y la cosa va mejor. Sí, es posible. Sí. Pero el territorio ese de Odebrecht en Venezuela, dicen, es como quien abre una puerta y se empiezan a caer las estanterías. Hay muchos más estantes para revisar, porque Odebrecht ha hecho negocios de miles de millones de dólares en Venezuela, y no sería de extrañar, dice gente en Brasil, que aumente considerablemente lo que reconocen utilizaron para los sobornos. Pero bueno, ya se verá. Sí, y por otro lado, lo último, Colombia, con esta lista de bienes de la FARC, que en el marco de lo que han sido años de negociaciones, en el marco de lo que se sabe es la desconfianza que tiene mucha gente, este humilde servidor incluido, de la seriedad con que la FARC pueda hacer las cosas, de la honestidad con que puede hacerla, hacen una declaración de bienes, que son bienes que se van a utilizar para indemnizar a gente que perdió familiares asesinados por estos personajes, y resulta que
ponen escobas y tazas y platos y casi como una burla a la memoria de gente que terminó muerta en sus manos. Sí. Odebrecht, digo, don Pedro, corrijo el dato de Venezuela, sí, que es el país, el país número 98 millones, número 12, sí. 98 millones, dice Odebrecht, que fue el monto de los sobornos en Venezuela. Sí. Don Pedro, dígame. Las sanciones comerciales de Estados Unidos a empresas chinas y rusas, pero sobre todo a China, que es con las que tiene una mayor integración la economía norteamericana, la reacción del Ministerio de Exteriores chino, eso no va a contribuir a un mayor debilitamiento de la influencia norteamericana en esta zona y del apoyo chino a la presión a Corea del Norte. Sobre todo a ese segundo punto. Sin duda, ya sabemos, es un juego, un tablero de ajedrez en el que las potencias mueven piezas, pero a mí me parece un poquito alucinante que el gobierno estadounidense quiera que China apriete a Corea del Norte y al poco tiempo le ponga sanciones a algunas de sus empresas. Da la sensación que era más realista esperar un poco. Hay que ver que, por ejemplo, Corea del Norte, con todas las locuras que tiene su dictador, ha dado un pasito al costado temporalmente, han frenado la retórica esa incendiaria, pero como bien dice usted, es muy difícil, va a perder fuerza la influencia que pueda tener Estados Unidos en China pidiéndole ayuda con Corea si por el otro lado le golpea los bolsillos. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Gracias a ustedes, un gran abrazo. El Sol de la Mañana presentó